tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de pulsaciones. De pulsaciones y de las diferencias que tenemos a veces con los pulsómetros, las pulsaciones máximas según la edad y sobre las pulsaciones que tenemos en las pruebas de esfuerzo, ya que hay muchas veces que no coinciden y eso puede causar algunos problemas o algunas dudas en los entrenamientos. La pregunta de hoy viene de César Sayal y nos dice: Juanma, como siempre, muchas gracias por todos tus vídeos. Consulta, me hice la prueba de esfuerzo, ergometría en bici fija y quería saber qué dato pongo como frecuencia cardíaca máxima en el Garmin, para que se me quede en las zonas o el porcentaje de frecuencia cardíaca. ¿Debo poner el máximo teórico o el máximo alcanzado en la ergometría? Gracias. Bueno, César, te comento. Como bien sabes o como te ha pasado a ti, muchas veces cuando nos hacemos las pruebas de esfuerzo, la prueba de esfuerzo máxima puede pasar dos cosas. La primera es que esté muy cerca de las pulsaciones máximas que nos marque el Garmin, el Polar, el Suunto, o que esté muy separada, es decir, hay veces que coincide y hay veces que no. Pero luego también depende, hay gente que se guía sobre la fórmula de 220 menos la edad, la teórica. Yo esa de principios ya la descartaría, es decir, si tú tienes un pulsómetro y encima de los de ahora con banda, siempre con banda, la fórmula de 220 menos la edad la descartaría. ¿Por qué? Porque al final esas son fórmulas muy genéricas y si tienes un pulsómetro con banda, no los de muñeca, esas pulsaciones me guío más o me fío más que las de la edad. Normalmente suelen estar también parecidas las tres, es decir, las pulsaciones máximas de una prueba de esfuerzo, las que marca el reloj o las de 220 menos la edad, suelen estar ahí. Pero yo normalmente la de la edad la descarto. Por ejemplo, si fuéramos en mi caso 220 menos 35, yo tendría que estar en 185 pulsaciones máximas. 185, la verdad es que yo no llego, yo me quedo siempre en 180, 175, es decir, se me aproxima, pero poner 5 pulsaciones, 6, 7 pulsaciones más, hace que cuando hago los entrenamientos, normalmente la zona roja prácticamente nunca la toque, es decir, aunque haga series, aunque haga competiciones, la zona 5 de pulsaciones del Garmin siempre está a 0, es decir, porque como mucho llego a 178, 177 y muy poco tiempo, y esa zona nunca la llego a usar. Si me pongo las máximas en 179, 178, que es lo que me marca el reloj, pues sí que normalmente pues ya puedo tener 1 minuto, 5 minutos, dependiendo de la carrera, el tipo de entrenamiento, pero sí que llego a tocar esa zona. Respecto a las pulsaciones en una prueba de esfuerzo, sería lo más fiable, es decir, una prueba de esfuerzo con las pulsaciones que sacamos en una prueba de esfuerzo, son mucho más fiables que las que pueda calcular el reloj. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la prueba de esfuerzo, tenemos puestos los diferentes electrodos y esos electrodos pues miden las pulsaciones mucho más o de una manera mucho más precisa. De hecho tenemos el electrocardiograma que nos mide las pulsaciones máximas. ¿Cuál puede ser el problema en este caso? Que hay veces que los profesionales de educación física, el doctor o el licenciado, cuando ellos consideran que tú ya has llegado a tu tope o de vatios o de V2 max, llega un momento en el que por mucho que tú aumentas la intensidad o la frecuencia cardíaca, el V2 max se mantiene o incluso baja un poquito. En esos casos muchas veces paran la prueba. ¿Por qué? Porque el V2 max ya no te va a subir, ya tienes el dato máximo de V2 max o de vatios y por tanto dan por finalizada la prueba. Eso te dicen, pues has llegado a un 95% de la frecuencia cardíaca máxima según la edad, a un 96%, a un 100%, o si lo has pasado, pues a un 101, 102, siempre en función de la edad. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que si tú, cuando has hecho la prueba de esfuerzo, has llegado a tope, es decir, a tope, esto de que ya no puedes más, pues sí que te puedes poner las pulsaciones de la prueba de esfuerzo. Si tú notas que en la prueba de esfuerzo
llegas o podrías haber llegado pues 2-3 pulsaciones más, podrías haber aguantado 1 minuto o 30 segundos más, pues sí que te puedes poner un poquito más o subirte las pulsaciones 2 o 3, que serían las que coinciden con el Garmin. Yo de normal siempre las pruebas de esfuerzo, como me las suelo hacer o cada año o cada 2 años, pero normalmente las pulsaciones máximas suelen ser muy parecidas las de la prueba de esfuerzo a las que me marca el reloj, por lo tanto no tengo ese tipo de problemas. Lo único que cambio cuando hacemos una prueba de esfuerzo es que de normal a lo mejor durante el año pues siempre tengo las zonas de 10% en 10%, y cuando hago la prueba de esfuerzo pues los umbrales o las zonas de pulsaciones sí que las puedes ajustar un poco. Pues por ejemplo, si normalmente a lo mejor tengo en el 60-65% la zona del aeróbico, pues la puedo subir un poquito, bajar un poquito, pero hay que tener en cuenta que siempre los datos del pulsómetro pues son siempre orientativos y nos sirven para controlar nuestro entrenamiento. En tu caso, yo me tomaría siempre las pulsaciones máximas de la prueba de esfuerzo, ya que eso es lo más real o lo más fiable. Lo único que tienes que tener en cuenta es si tú piensas que podrías haber llegado un poquito más en la prueba o no, pero más o menos serán por ahí. Otra cosa que te voy a decir es que no vale las pulsaciones máximas de los relojes cuando tenemos el sensor de muñeca, porque el sensor de muñeca falla mucho, y que tenemos que mirar cuando tenemos un nuevo pico de pulsaciones máximas. Lo mejor es siempre mirar la gráfica o en el móvil, en el Garmin Connect, o en el ordenador también en la aplicación de Garmin Connect. En este caso trabajáramos Garmin, si fuera Suunto, Suunto, y si fuera Polar, Polar. ¿Por qué? Porque puede haber habido alguna interferencia y muchos de los atletas, cuando les pregunto para empezar a entrenar las pulsaciones máximas, me dicen 220, 210 o 215. Luego les pido que me pasen el archivo donde está, o la actividad donde están esas pulsaciones máximas, y te das cuenta que en una carrera va todo el rato a 180, 190, 180, de repente tiene un pico, baja y luego sigue a 180, 190. Pues ese pico está claro que ha sido un error. En cambio, tengo otro atleta, un ojo más jovencito, que ese sí que llega a 200, 205, 210, pero tú ves la gráfica y ves como empieza 180, 180, 190, 190, 200, 205 y se mantiene la curva constante. Lo que tenemos que revisar son siempre las gráficas, es decir, si nosotros hacemos series, pues normalmente la gráfica será las pulsaciones, suben, 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 bajan, suben, 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 bajan, es decir, tendremos como diferentes escalones y normalmente conforme van pasando las series, las pulsaciones las tenemos cada vez un poquito más altas. Eso sería lo correcto, pero si normalmente estamos haciendo todas las series a 160, 170, 160 pulsaciones y de repente en una tenemos un pico de 200, eso no son las pulsaciones máximas. ¿Qué pasaría si pusiéramos ese pico de 220 de pulsaciones máximas? Pues que todas las zonas de entrenamiento se nos subirían 10, 15, 20 pulsaciones y no es lo mismo hacer un rodaje aeróbico extensivo a 140 que a 155 o 160. Por eso es importante siempre tener los datos o las zonas de frecuencia cardíaca más o menos actualizadas. ¿Cuánto pueden variar durante la temporada? Pues dependiendo del atleta y el entrenamiento, los umbrales suelen estar entre un 5, 10%, 15% arriba o abajo. ¿Eso lo podemos saber? Sí, la única manera o la manera más fiable de saberlo sería mediante una prueba de esfuerzo cada 3, 4, 5 meses, pero como eso es inviable, nosotros tenemos que tener en cuenta ese factor y más o menos si por ejemplo al principio de temporada cuando estamos entrenando rodamos a 140, 135, si nosotros nos ponemos un poquito más en forma, al mismo tiempo que subiría por ejemplo, nuestro umbral de vatios, también subiría nuestro umbral de pulsaciones, por lo tanto podríamos empezar a rodar pues a 144, 145, 146, 147 y subir un poco esos umbrales. Eso siempre de manera más o menos controlada, es decir, si nuestro umbral en un momento de la temporada, cuando hacemos la prueba de esfuerzo, estamos más o menos en forma y entrenados y está en 140,
pues después al cabo de 2 meses no vamos a tener ese umbral en 160, siempre son cosas más o menos lógicas. ¿Cómo controlarlo? Pues podemos ir haciendo test, competiciones, algunos entrenamientos de control para nosotros evaluarnos. Pero de todas maneras, si eres ciclista, yo te recomiendo el entrenamiento por vatios, es más cómodo y a la larga merece la pena pasarte al tema de los vatios. Yo utilizo los dos, tanto el tema de vatios como de pulsaciones, ya que cuando miro los datos siempre comparo los dos y te das cuenta eso, que muchas veces las pulsaciones son mucho más altas que los vatios que tú realmente has generado, por lo que al final hay que tener siempre en cuenta esas dos variables. Y dejamos la pregunta de César Sayal hoy aquí. Y como siempre, para cualquier duda, consulta, sugerencia, me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Ya queda nada para empezar a salir después de la cuarentena. Salir con cabeza, no os volváis locos y los primeros días suave. Así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.